He estado trabajando en la industria cinematográfica durante unos 10 años. Lo que hago específicamente no es precisamente glamoroso, pero sigue siendo increíble ser parte de esta industria. En pocas palabras, soy un buscador de locaciones para películas y me aseguro de que el lugar sea adecuado para escenas específicas. Muchos de mis colegas en esta industria comenzaron su carrera enamorándose del cine desde una edad temprana. En mi caso, fue desde muy pequeño. Mi abuelo fue productor en los años 60 y trabajó con talentos legendarios como Audrey Hepburn, Alfred Hitchcock, John Wayne e incluso Elvis Presley. Cuando era joven, él entretenía a mi hermano, a mí y a todos nuestros primos con historias salvajes y cautivadoras sobre el mundo casi mítico de Hollywood de esa época. Con el tiempo, noté que mi abuela suspiraba y se ponía incómoda cada vez que mi abuelo hablaba sobre su tiempo en el negocio. Años después de la muerte de mi abuelo, cuando éramos adultos, mi hermano y yo discutíamos algunas de las historias que nos contó y notamos el extraño comportamiento de nuestra abuela. Surgieron algunas ideas y, lamentablemente, llegamos a la conclusión de que durante ese periodo, mi abuelo debió haber tenido alguna affair en Hollywood o algo así. Tenía sentido por la forma en que mi abuela parecía transformarse cada vez que se mencionaba Hollywood. Gritaba recuerdos desagradables. Aunque no es justo asumir que fue una affair o algo similar, simplemente pensamos en ese periodo en Hollywood, que honestamente fue como el salvaje oeste. Fiestas salvajes y bellas actrices por todas partes. Mi abuelo, siendo este productor influyente, desafortunadamente tenía sentido, por más horrible que sea pensar en ello. Entonces, ¿por qué estoy escribiendo esta historia? El mes pasado, finalmente le preguntamos a mi abuela qué sucedió mientras él estaba en Hollywood. Ya no queríamos escuchar los cuentos de hadas que mi abuelo compartía. Queríamos conocer la verdad, especialmente ahora que yo también trabajo en la industria. Por si acaso había sido una affair, abordamos el tema con mucho tacto con mi abuela, sin querer molestarla o traer recuerdos dolorosos. Después de todo, hasta el día en que murió, mi abuela siempre mostró mucho amor y admiración por mi abuelo, así que simplemente parecía extraño que alguna vez hubiera hecho algo así. Mi hermano, siendo el más elocuente de los dos, le preguntó directamente: ¿por qué dejó abuelo Hollywood y por qué siempre te quedas callada y te vas de la habitación cada vez que él nos cuenta historias? Mi abuela tomó una profunda bocanada y respondió: supongo que ya son lo suficientemente mayores para escuchar la historia ahora, y comenzó a contarnos esta larga historia, como solo los ancianos pueden hacerlo. Haré todo lo posible por contar la historia sin dejar nada fuera. Mi abuela no recordaba el año exacto, pero en algún momento durante su carrera como productor, decidió mudar a mi abuela a Hollywood, un detalle que yo desconocía. Ella tenía 20 y tantos años y aspiraba a ser actriz, era hermosa. Mi abuelo usó sus conexiones para conseguirle algunas audiciones y la oportunidad de conocer a los grandes jugadores de la ciudad. Sin embargo, mi abuela no quería que le regalaran nada, así que usó otro apellido y nunca mencionó el nombre de mi abuelo en las audiciones. Quería conseguir un papel basado únicamente en su talento y no por estar casada con el productor de la película, algo que aprecio mucho. Después de varias audiciones fallidas, casi estaba lista para dejar de perseguir su sueño e intentar suerte como modelo, ya que tenía algunas ofertas. Sin embargo, hizo una última audición para una supuesta gran oportunidad en una película. A pesar de las dudas de mi abuelo sobre el director y la película, mi abuela era terca y le dijo que confiara en ella, que sabía lo que hacía. En el camino hacia la audición, se perdió y encontró un edificio en ruinas en las afueras de la ciudad. Supongo que era tan nueva en el área que no cuestionó la ubicación en absoluto. Pensó que tal vez esa ubicación era una elección creativa del director y tal vez él tenía una oficina en el edificio. Entró por la puerta y dentro había 4 personas, 3 mujeres y un hombre, todos con máscaras. Tan pronto como mi abuela intentó escapar, 2 de las mujeres la agarraron y comenzaron a golpearla. Después de unos minutos, la ataron a una silla.
Una de las mujeres le dijo que si quería sobrevivir, tendría que hacer algo por ellos. Si se negaba, las cosas no iban a terminar bien. Mi abuela aceptó, esperando encontrar alguna forma de salir de la situación. La mujer continuó explicándole que iban a robar un apartamento para ellos. Los 4 monstruos en la habitación le dijeron que estarían fuera del edificio y que si intentaba pedir ayuda o escapar, los abrían y la atraparían. La mujer explicó todos los detalles del robo a mi abuela y ella jugó junto por un momento, dándose cuenta de que esta podría ser su única oportunidad de sobrevivir. Supuso que una vez dentro del apartamento podría encontrar un teléfono, o mejor aún, que la persona estaría en casa y podría explicar lo que estaba sucediendo. Llegaron al edificio del apartamento y el plan de mi abuela se fue por la ventana. El hombre del grupo acompañó a mi abuela al edificio y la siguió por el pasillo. Llevaba algún tipo de tubo en la mano y ella tuvo la desagradable sensación de que el tubo era para ella. La puerta estaba abierta y entraron. Le dieron a mi abuela una bolsa de tela y le dijeron que la llenara de dinero. Le aseguraron que habría dinero en una mesa dentro de la habitación, y efectivamente, así fue. Mi abuela comenzó a poner el dinero en la bolsa mientras intentaba idear un plan para escapar. El hombre la empujó y le dijo que se apurara. Mientras llenaba la bolsa, notó un jarrón en la mesa con algunas flores. Agarró el jarrón de cristal, lo estrelló en la cara del hombre y corrió hacia la puerta trasera del edificio. Corrió varias cuadras y encontró un coche de policía estacionado en el lote. Se acercó frenéticamente a la policía y les contó todo. Los policías eran menos sensibles hacia las mujeres en ese entonces y les tomó un tiempo creer a mi abuela y tomar su declaración. Eventualmente llamaron a mi abuelo y él decidió armar un escándalo. Afortunadamente, mi abuela pudo dar una descripción muy detallada de sus captores, lo que llevó al arresto de una de las mujeres, pero las otras 3 personas nunca fueron atrapadas. Nunca supo a quién pertenecía el apartamento, pero supuso que era de alguien en el oscuro mundo subterráneo de Hollywood en ese momento. La mujer que arrestaron admitió que el plan era dejar inconsciente a mi abuela dentro del apartamento después de que llenara la bolsa y básicamente culparla por todo. No planeaban que ella escapara o que tuviera un esposo poderoso. Pensaron que era solo otra joven actriz en Hollywood, y ser atrapada en la escena del crimen la haría simplemente otra alma perdida en el oscuro mundo del espectáculo. Esta pesadilla marcó tanto a mi abuela que no quiso pasar ni un segundo más en esa ciudad. Regresó a la casa de sus padres y mi abuelo la siguió varios meses después, cuando comenzaron su familia. Él nos contaría historias divertidas y felices para entretenernos a nosotros, los niños, pero cada vez que mencionaba su tiempo en Hollywood, la abuela no podía evitar pensar en las pesadillas que había sufrido. No puedo imaginar qué pensaba mi abuela durante ese calvario, y estoy tan feliz de que haya logrado salir de él y encontrar un poco de justicia. En cuanto a los otros 3 monstruos de esa noche, solo espero que hayan sido atrapados por algo más y que eventualmente se haya hecho justicia. El mes pasado visité a mis abuelos por primera vez en un par de años. Sé que suena horrible, pero mis abuelos escucharon el sonido de una puerta cerrándose. Seguí caminando y vi a mi abuelo doblando la esquina con una mirada intensa en sus ojos, señalando hacia el desván y gritando, «¡Ahora!», a todo pulmón. Estaba aterrorizado. Nunca antes había escuchado a mi abuelo gritar ni visto esa expresión en su rostro, lo cual fue aún más aterrador que los gritos. Me di la vuelta, corrí hacia el desván y apagué la televisión. James seguía preguntando qué había pasado, pero yo solo le decía que se callara y que abuelo estaba enojado con nosotros. Escuchamos más golpes fuertes y movimientos durante toda la noche, pero finalmente ambos nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, mis abuelos lucían exhaustos. Estaban sentados en la sala tomando café. Mi abuelo tenía su rifle de caza a la vista, lo cual nos pareció extraño, pero al final decidimos no preguntar más al respecto. Mis abuelos actuaron de manera extraña esa mañana.
pero después de eso volvieron a ser los mismos abuelos de siempre. En la próxima reunión familiar, mi abuelo finalmente nos contó lo que realmente sucedió esa noche. Ese primer golpe fuerte que escuchamos, que nos causó preocupación a James y a mí, fue el sonido de un intruso intentando derribar la puerta principal. Mi abuelo logró asustarlos y hacer que huyeran, pero para cuando yo estaba en el pasillo y escuché el segundo ruido fuerte, fue porque el intruso había logrado entrar exitosamente. Mi abuela logró esconderse en el armario de abrigos. Cuando mi abuelo dobló la esquina y me vio en el pasillo, solo gritó, «¡Ahora!», porque no quería alertar al intruso de que había alguien más en la casa. Solo esperaba que señalando hacia el desván me comunicara que debía subir allí. Afortunadamente lo hice, pero solo porque tenía miedo de que me gritaran. Después de que volví al desván y cerré la puerta, mi abuelo agarró su rifle de caza. Mi abuela logró hacer que los intrusos se fueran, pero él no iba a arriesgarse. Se quedó despierto toda la noche en la sala de estar. Llamó al sheriff, que era un buen amigo suyo, pero le dijo que no había razón para enviar a nadie. Explicó lo sucedido y básicamente hizo un informe no oficial por teléfono. Todo esto ocurrió mientras James y yo estábamos arriba y no teníamos ni idea de que nuestras vidas podrían haber estado en peligro. Cuando mi abuelo nos contó esto, me enojé un poco porque no nos lo había dicho antes, pero sinceramente no puedo culparlos. Solo estaban tratando de mantenernos seguros, a nosotros los niños jóvenes, y funcionó. Nunca tuve que experimentar la pesadilla de una invasión domiciliaria mientras intentaba proteger a mi familia. Mi abuelo es una leyenda por defender su hogar, su esposa y sus nietos. Nos admitió que nunca pudo dormir bien desde esa noche, y puedo entender completamente por qué. Te hace preguntarte, ¿qué más puede suceder cuando crees que estás realmente a salvo? Nunca me di cuenta de cuántas historias interesantes tenía mi abuelo. Nunca tuve una gran relación con mis abuelos, no por razones malas, sino principalmente porque nuestras vidas no se cruzaban mucho. Hace unos años, mi abuela falleció y noté lo solo y triste que estaba mi abuelo. Decidí comenzar a pasar más tiempo con él. No sé si fue la culpa de no pasar mucho tiempo con mi abuela o si simplemente me sentía mal por mi abuelo, pero por la razón que fuera, comencé a ir a su casa una vez a la semana solo para tomar café y charlar. Sabía que mi abuelo había servido en la guerra, pero nunca escuché ninguna historia mientras crecía. Creí que había servido en la guerra de Corea, pero en realidad no lo sé. Todo lo que sé es que estuvo estacionado en Alemania y en algunos otros países europeos durante ese tiempo. Una tarde, comenzamos a hablar sobre su tiempo en el ejército. Me dijo que no conoció a mi abuela hasta que regresó de la guerra, así que siendo un hombre soltero en Europa, pasaba mucho tiempo con mujeres. Me contó que cuando estaba en Alemania, algunos de los chicos con los que estaba estacionado fueron a uno de los pubs locales. Perdón si eres de Alemania, no sé cuál es el término adecuado para un bar o un pub en esa cultura. Mientras tomaba con sus amigos, conoció a una mujer llamada Irma. Por la forma en que describió a Irma, pude decir que estaba enamorado de ella, o al menos muy impresionado. Me dijo que era hermosa, con cabello rubio rizado, ojos azules brillantes y una sonrisa que podía iluminar toda una habitación. Esas fueron sus palabras, obviamente, no las mías. Ella hablaba un poco de alemán y él un poco de inglés. Se llevaron bien de inmediato y antes de darse cuenta, él estaba camino a la casa de Irma. No pensé que los encuentros en los bares sucedieran así en los años 50, así que me sorprendió escuchar ese pequeño detalle. Comenzó a contarme detalles sobre el camino de regreso a su casa. Dijo que debería haber visto las señales de advertencia, pero estaba hipnotizado por su belleza y además había estado bebiendo bastante, así que no estaba en el estado mental perfecto. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a caminar por callejones oscuros y apartados, y antes de darse cuenta, estaban rodeados solo de árboles. Podía escuchar el crujir de ramas a su alrededor,
pero solo pensó que tal vez eran animales en el bosque. Llegaron a una pequeña cabaña, a unos 100 metros o así en el bosque. Ella lo invitó, y él dijo que parecía sacado de un viejo cuento de hadas. Era una cabaña toda de madera con una chimenea, 2 sillas pequeñas frente a la chimenea. Había un pequeño desván, y la escalera estaba en una esquina. Irma le ofreció algo de beber, y él aceptó. Me contó que pasaron la noche charlando junto al fuego, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Era una historia sorprendente, especialmente considerando los tiempos y las circunstancias en las que se conocieron. Pudo dormir bien desde esa noche, y puedo entender completamente por qué. Te hace preguntarte qué más puede suceder cuando crees que estás realmente a salvo. Nunca me di cuenta de cuántas historias interesantes tenía mi abuelo. Nunca tuve una gran relación con mis abuelos, no por razones malas, sino principalmente porque nuestras vidas no se cruzaban mucho. Hace unos años, mi abuela falleció y noté lo solo y triste que estaba mi abuelo. Decidí comenzar a pasar más tiempo con él. No sé si fue la culpa de no pasar mucho tiempo con mi abuela, o si simplemente me sentía mal por mi abuelo, pero por la razón que fuera, comencé a ir a su casa una vez a la semana solo para tomar café y charlar. Sabía que mi abuelo había servido en la guerra, pero nunca escuché ninguna historia mientras crecía. Creí que había servido en la guerra de Corea, pero en realidad no lo sé. Todo lo que sé es que estuvo estacionado en Alemania y en algunos otros países europeos durante ese tiempo. Una tarde, comenzamos a hablar sobre su tiempo en el ejército. Me dijo que no conoció a mi abuela hasta que regresó de la guerra, así que siendo un hombre soltero en Europa, pasaba mucho tiempo con mujeres. Me contó que cuando estaba en Alemania, algunos de los chicos con los que estaba estacionado fueron a uno de los pubs locales. Perdón si eres de Alemania, no sé cuál es el término adecuado para un bar o un pub en esa cultura. Mientras tomaba con sus amigos, conoció a una mujer llamada Irma. Por la forma en que describió a Irma, pude decir que estaba enamorado de ella, o al menos muy impresionado. Me dijo que era hermosa, con cabello rubio rizado, ojos azules brillantes y una sonrisa que podía iluminar toda una habitación. Esas fueron sus palabras, obviamente, no las mías. Ella hablaba un poco de alemán y él un poco de inglés. Se llevaron bien de inmediato y antes de darse cuenta, él estaba camino a la casa de Irma. No pensé que los encuentros en los bares sucedieran así en los años 50, así que me sorprendió escuchar ese pequeño detalle. Comenzó a contarme detalles sobre el camino de regreso a su casa. Dijo que debería haber visto las señales de advertencia, pero estaba hipnotizado por su belleza, y además había estado bebiendo bastante, así que no estaba en el estado mental perfecto. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a caminar por callejones oscuros y apartados, y antes de darse cuenta, estaban rodeados solo de árboles. Podía escuchar el crujir de ramas a su alrededor, pero solo pensó que tal vez eran animales en el bosque. Llegaron a una pequeña cabaña, a unos 100 metros o así en el bosque. Ella lo invitó, y él dijo que parecía sacado de un viejo cuento de hadas. Era una cabaña toda de madera con una chimenea, 2 sillas pequeñas frente a la chimenea. Había un pequeño desván y la escalera. Eso llevó a una pequeña cama. Había una mesa en una pequeña cocina, y eso era todo. Irma encendió el fuego y le sirvió una cerveza a mi abuelo. Era galante, así que de inmediato le pidió que volviera a América con él cuando terminara su tiempo. Es difícil para mí entender algo así, pero era otra época. Parecía halagada por la oferta, pero esquivó la pregunta varias veces. Luego su tono empezó a cambiar mientras continuaba contándome la historia. Ella comenzó a desabrochar su uniforme militar. Él giró la cabeza en un momento de placer y solo alcanzó a ver un breve destello, pero se sobresaltó de inmediato por lo que vio fuera de la ventana. Se levantó de la silla y empezó a contarle a Irma lo que vio. Dijo que un hombre estaba en la ventana espiándolos, y tan pronto como lo notó, el hombre se agachó. Irma parecía displicente e intentaba distraer a mi abuelo tanto como podía. A pesar de querer ceder ante Irma, sintió el deber de protegerla por si era alguna amenaza.
Empezó a recordar todos los ruidos que había escuchado camino a la cabaña y empezó a temer lo peor. ¿Y si alguien los había seguido desde el pub? Finalmente logró zafarse de Irma y exigió salir a mirar afuera. Ella parecía molesta, pero no dijo nada. Mi abuelo fue hacia la mesa cerca de la puerta donde había dejado su arma, pero ya no estaba ahí. Se dio vuelta y preguntó a Irma dónde estaba el arma, pero ella simplemente se quedó parada frente al fuego. En ese momento, un hombre grande que hablaba alemán irrumpió por la puerta y golpeó a mi abuelo en la cara. Describió el dolor como si le hubieran golpeado con hierro en la cara. La mujer también empezó a hablar en alemán, y como mi abuelo no era experto en el idioma, no entendía lo que decían, además de que tenía la cabeza sonando por el golpe sorpresa que acababa de recibir. El hombre siguió golpeando a mi abuelo. Dijo que era el peor dolor que había sentido y realmente no podía moverse. El hombre arrojó a mi abuelo sobre la mesa en la cabaña, sacó un cuchillo de caza y lo apuñaló en el costado. Dijo que Irma empezó a entrar en pánico y ambos huyeron al bosque dejando la puerta abierta de par en par. Dijo que el dolor era indescriptible y que dolía tanto que casi se insensibilizó. Se quedó tendido sobre la mesa intentando aplicar presión a la herida, esperando de alguna manera volver a ver el sol. Finalmente perdió el conocimiento y se despertó en el centro médico militar. Tuvo suerte de estar vivo y agradecía a su buena estrella cada día que alguien lo encontró cuando uno de sus compañeros militares salía del pub esa noche. Vio a Irma y al hombre grande. Cuando mi abuelo no volvió por el camino, inmediatamente sospechó y tuvo un presentimiento desagradable. Decidió caminar en la dirección de la que Irma acababa de venir. Vio huellas embarradas que venían del bosque y decidió seguir investigando. Pronto llegó a la cabaña, y como la puerta seguía abierta, pudo ver a mi abuelo inconsciente sobre la mesa. Lo llevó de vuelta a la base y afortunadamente pudieron salvarlo. De lo contrario, no estaría aquí para contar la historia. Mi abuelo mantuvo contacto con este hombre hasta que falleció hace 5 años. Siempre le decían que era un héroe y que le debía la vida. Ojalá pudiera agradecerle también. Mi abuelo me mostró la cicatriz y aún después de todos estos años dijo que aún la siente y cada vez que la ve, recuerda la horrible noche. Nunca volvió a ver a Irma. Nunca la encontraron a ella ni al hombre grande con quien estaba. Estaba más desconsolado por Irma que por el hecho de que casi lo matan. No puedo imaginar el miedo que sintió mi abuelo esa noche. Encontré la historia fascinante y aterradora, y le pregunté si podía compartirla, y él estuvo de acuerdo. Me dijo que terminara diciendo que debes tener cuidado con a quien entregas tu corazón, porque podrían intentar cortártelo cuando menos lo esperas. Esta es una historia extraña que descubrí por primera vez hace 1 año por mi abuela, que falleció hace unas semanas. Que descanse en paz. Pensé en compartir esta increíble historia que ella me contó, para ver si te entretiene como a mí y a mi esposo. Para empezar, descubrí que mi abuela estuvo casada antes de conocer a mi abuelo, lo cual me sorprendió mucho porque tengo 30 años y nunca supe nada de eso. Quedé aún más sorprendida cuando me dijo que mi abuelo nunca lo supo tampoco. Ella nunca quiso lastimarlo, y había pasado tanto tiempo que no pensó que fuera importante mencionarlo, ya que nunca tuvo hijos con él, ni nada por el estilo. Ella dijo que él era un hombre peligroso. Tenía solo 19 años y se sentía atraída por el chico malo. Lo encontraba más atractivo porque él estaba interesado en ella. La hacía sentir importante. Era temido y respetado entre sus compañeros, y el hecho de que a él le gustara ella la dejó completamente enamorada. Comenzaron a viajar juntos. Su nombre era Davy. Enrollaba sus cigarrillos con una camisa de manga corta, siempre llevaba el cabello hacia atrás, y si quería algo, lo conseguía. Sabía que a veces usaba la fuerza para conseguir lo que quería, pero siempre la hacía esperar afuera o en otra habitación para que no presenciara nada. Ella admitió que la mayoría del tiempo estaba asustada, pero ella estaba adicta al miedo y tu primer amor siempre tendrá ese agarre en tu corazón, para bien o para mal.
Vivían en una pequeña pensión, esencialmente pagando semanalmente por alquilar una habitación. Se movían mucho, así que necesitaban lugares como este donde prácticamente pudieran irse en cualquier momento. Una noche, Davy irrumpió por la puerta. Estaba salvaje y enojado, y le gritó a mi abuela que agarrara lo que necesitaban y que tenían que irse ahora mismo. Ella no podía estar segura, pero pensó que podía ver lo que parecía sangre en su camisa y jeans. Estaba molesta e intentó que Davy se calmara y explicara qué había pasado, pero él solo estaba enojado y gritando. Con el tiempo aprendió que cuando Davy estaba así, era mejor simplemente hacer lo que él decía. Salieron a la carretera y no dijo nada durante horas. Finalmente, mi abuela preguntó qué había pasado, y todo lo que Davy le dijo fue que nunca hablarían sobre esa noche, y que quería que mi abuela lo olvidara. Después de todas las cosas horribles que sabía que él había hecho, por alguna razón, esto le pareció peor. Sabía que él era problema, pero eso era lo que le gustaba de él. Pero lo que sea que pasó esa noche, ella sabía que había cruzado la línea y nunca olvidó esa sensación. Con el tiempo siguieron adelante y tuvieron una pequeña ceremonia de boda. Ella quería hijos y Davy siempre le decía que algún día los tendrían. Ese día nunca llegó y mi abuela empezó a impacientarse. Además, la rutina del chico malo finalmente comenzó a afectarla. Siempre estaba preocupada de verlo llegar a casa cubierto de sangre o peor, que no volviera en absoluto. Una noche, sus peores sueños casi se hicieron realidad. Estaban en casa teniendo una velada juntos y hubo un golpe en la puerta. Era un hombre mayor que ella no reconocía. Davy le gritó que se quedara en el dormitorio, así que ella escuchó con el oído en la puerta. No pudo distinguir todas las palabras, pero la conversación parecía hostil. Unos minutos después, Davy entró en la habitación y dijo que necesitaba irse y que volvería más tarde. Ella intentó sacarle dónde iba, pero no dijo nada. Él parecía diferente esta vez. En lugar de enojo, parecía más asustado que nada. Esperó toda la noche y Davy nunca regresó a casa. No llamó a la policía porque él siempre le decía que, pase lo que pase, no llamara a los policías. Decidió tomar cartas en el asunto y actuar como detective. Buscó en su pequeño apartamento pistas y encontró algunas notas con una dirección en la calle. A la mañana siguiente caminó hacia esa dirección. No encontró a Davy, sino algo que la atormentaría durante décadas. Era un almacén, y dentro encontró una escena muy macabra. No quiero entrar en detalles sobre lo que encontró mi abuela, pero digamos simplemente que había mucha sangre y un cuerpo. Corrió a una tienda cercana y pidió a los empleados que llamaran a la policía. Mi abuela les dijo a los policías que había tropezado con el sitio por accidente. Nunca pensó en incriminar a Davy. Él siempre dejó eso muy claro. Nunca identificaron el cuerpo y hasta donde sabe, siempre fue un caso sin resolver. Y si te preguntas cómo lo sabía, uno de los oficiales que consoló a mi abuela esa tarde fue mi eventual abuelo. Por eso nunca quiso admitirle que conocía a los posibles culpables, lo que le causaba un terrible sentimiento de culpa. Eliminó todos los rastros de Davy, aunque no había muchos porque él los obligaba a vivir de forma muy minimalista. No fue inmediato, pero lentamente empezó a desarrollar sentimientos por mi abuelo, y eventualmente comenzaron a salir. Unas semanas después del incidente, ella encontró la paz al aceptar que Davy nunca regresaría. Durante mucho tiempo se preguntó qué le había pasado. ¿Estaba muerto? ¿Se había ido del país? ¿O simplemente quería separarse de mi abuela? Cuando le pedí su apellido para tratar de encontrarlo por ella, solo sonrió y dijo que había renunciado a querer saber qué había pasado hacía años, y que había tomado la decisión correcta al terminar con mi abuelo. Dijo que una vez nació mi tía, temía que Davy la encontrara algún día. Durante mucho tiempo vivió con el miedo constante de que Davy la estuviera vigilando, y que cuando menos lo esperara, atacaría. Ahora que ella ha fallecido, nunca sabré el nombre real de Davy ni dónde terminó,
y probablemente sea mejor así. Me sorprende saber que mi abuela estuvo casada con un criminal, aunque fuera un matrimonio no oficial. Sacó una vieja caja del almacenamiento y me mostró su anillo de bodas y una foto de David de entonces. Fue surrealista verla mirar esa foto. Pude ver el miedo y el amor en sus ojos. Pobre abuela. El miedo que debe haber sentido a diario durante mucho tiempo realmente debió ser una pesadilla. Estoy tan agradecido de haber tomado tiempo para enseñarle a mi abuela cómo usar un teléfono celular hace unos meses. Mis abuelos estuvieron en una situación, y si no supieran usar un teléfono, podría ser que hoy no estuvieran aquí. Le pedí a mi abuela que me contara la historia nuevamente para poder escribirla y compartirla con todos ustedes. Por favor, que la historia sea un recordatorio para todos de que algunas personas son simplemente monstruos y disfrutan siendo malvadas. Mis abuelos viven en el medio de la nada. Mi pueblo natal es pequeño y no tenemos una vida nocturna agitada como muchas de las ciudades dentro de mi pequeña ciudad natal, que ya está desolada. Mis abuelos viven aún más en la nada. Si vienen a ver la casa de mi familia o de mis padres, les toma aproximadamente 1 hora. Pero incluso cuando tienen 80 años les encanta salir y ver a todos sus seres queridos. Mi hermano estaba celebrando el nacimiento de su primer hijo y tuvimos una pequeña reunión en la casa de mis padres. Mi esposo, mis abuelos y yo terminamos quedándonos por un tiempo. Jugando al juego de cartas no dejamos a mis padres hasta aproximadamente después de la medianoche, lo que significaba que mis abuelos no llegarían a casa hasta alrededor de la 1 de la mañana. Odiaba eso, así que insistí en que se quedaran con mis padres o incluso en mi casa. Pero ellos insistían en conducir a casa, así que mis abuelos se fueron e hicieron el viaje de 1 hora de regreso a su casa. Mientras conducía, mi abuelo atropelló algo en la carretera y se vio obligado a detenerse. No tenían llanta de refacción en el auto, así que no pudo. Para cambiar la llanta pinchada pensaron en qué hacer y decidieron esperar allí hasta la mañana, sabiendo que la ciudad es pequeña y tiene muy poco tráfico. Pensaron que estarían solos en la carretera hasta el amanecer. No querían llamar a nadie. Desperté a la familia y entiendo la lógica, pero hubiera preferido ayudar a mis abuelos en lugar de simplemente dejarlos sentados al costado de la carretera durante toda la noche. Unos 20 minutos después del pinchazo, 2 autos emergieron de la oscuridad. Uno se detuvo detrás de su auto y el otro delante de su auto. Se aseguraron de que las puertas estuvieran cerradas con llave y ambos observaron atentamente los 2 autos. El auto detrás de ellos comenzó a acercarse cada vez más a su auto hasta que prácticamente tocó su parachoques. Al no ser muy inteligente con el teléfono celular, no pensó en llamar a la policía de inmediato y, en cambio, ambos simplemente miraron preguntándose qué estaba pasando. Alguien salió del auto detrás de ellos y lentamente comenzó a caminar hacia la puerta del lado del conductor de mi abuelo. El hombre no dijo nada y simplemente agarró la puerta de mi abuelo y comenzó a intentar abrirla mientras esto sucedía. Alguien salió del lado del pasajero del auto y se dirigió a la puerta de mi abuela. Era otro hombre que seguía diciéndole, «Abuela», para abrir la puerta. Esa persona luego caminó alrededor de la puerta del lado del conductor y comenzó a golpear la ventana y la puerta. Finalmente mi abuela recobró el sentido y sacó el teléfono celular que acababa de aprender a usar y llamó a la policía. A los monstruos de afuera no pareció importarles y comenzaron a destrozar el auto de mis abuelos con bates de béisbol. Sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que comenzaran a destrozar las ventanas del hombre. Con el bate, finalmente empezó la exigencia de sus billeteras y dijeron que si no se bajaban del auto y entregaban su dinero, este sería el final. Mis abuelos se mantuvieron fuertes y se quedaron en el auto tomados de la mano y esperando que llegara la policía. Llegaría pronto. Estas personas saltaron sobre el capó del auto y comenzaron a romper las ventanas, y el parabrisas y el vidrio comenzó a agrietarse y romperse por todas partes.
Mi abuela dijo que esta era la primera vez que sentía que el fin podría estar sobre ellos, pero al igual que en una película cliché, cuando el vidrio comenzaba a romperse, se podían ver las luces internas de un auto de policía en el horizonte. Un hombre metió la mano en el parabrisas agrietado y trató de agarrarlo del bolso de mi abuela, pero ella se echó hacia atrás y el hombre tropezó, y se cayó del capó del auto donde estaba parado el auto, y se alejó a toda velocidad tan pronto como viste. Las luces, los dos hombres del auto detrás de mis abuelos que los estaban atacando, corrieron hacia el auto después de que él no pudo agarrar mi bolso de la abuela. También se fue a toda velocidad, y en lugar de perseguirlos, el coche de policía se detuvo y se aseguró de que mis dos abuelos estuvieran bien. Dieron una descripción de los hombres que vieron en los dos coches y los agentes de policía llamaron por radio a alguien y les dijeron qué buscar. Ya era de mañana cuando mis abuelos finalmente llamaron a mis padres y les contaron lo sucedido. Todos corrimos inmediatamente para asegurarnos de que estuvieran bien y, por supuesto, los abuelos clásicos, en realidad se estaban riendo y bromeando. Sabía que esto los estaba lastimando por dentro, pero a mis abuelos siempre les gustó tomar a la ligera cada situación. Tal vez por eso tienen más de 80 años y todavía son fuertes. Desafortunadamente, los dos autos y los monstruos dentro del vehículo nunca fueron atrapados, por lo que nunca se hizo justicia. Nunca sabremos por qué atacaron a mis abuelos, y de dónde vinieron y cuál era su objetivo final. Simplemente querían robarlos, o tienen intenciones mucho peores. Estos idiotas todavía están ahí afuera, y potencialmente se aprovechan de los viejos y débiles. Afortunadamente, mi obstinada abuela finalmente cedió y consiguió un teléfono. Y aprendí a usarlo cuando lo hizo porque quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera llamado a la policía. Estoy feliz de que todavía estén bien, y al final del día siguen siendo mis mismos viejos abuelos. La historia es un poco personal y no voy a usar ningún nombre o ubicación solo para proteger la privacidad de mi familia. Cada familia tiene secretos oscuros, o al menos cosas de las que no están orgullosos. Mi familia tiene un secreto muy oscuro y yo me acabo de enterar a los 32 años. Quiero decir, tiene sentido que nunca se haya contado. ¿Por qué alguna familia se jactaría de la historia que estoy a punto de contarles ahora mismo? Entonces, probablemente te estés preguntando cómo me enteré de esto ahora. Bueno, la respuesta simple es que mi abuela soltó accidentalmente la información. Está empezando a perder un poco la cabeza y es bastante triste y difícil hablar sobre ello. La deterioración de su mente es otra historia espantosa para otro día. Debido a la condición de mi abuela, necesita ser vigilada todo el tiempo y también divaga mucho. Dice cosas que no comprende y la mayoría del tiempo simplemente respondemos y hablamos con ella. Es extraño y algo triste, porque a veces está tan lúcida como puede serlo, y otras veces es como hablar con una niña pequeña. Mi hermana y yo empezamos a notar que mi abuela mencionaba mucho a su hermano. Para constancia, mi abuela tiene 3 hermanas y ningún hermano, al menos según nuestro conocimiento. Al principio pensamos que era simplemente divague normal de abuela, pero ella siempre lo mencionaba y a veces se ponía realmente triste. Preguntamos a mamá al respecto y como es la mayor, pensamos que si la abuela tenía algún hermano del que no sabíamos, ella lo sabría. Mamá simplemente se encogió de hombros y decía cosas como: «Tu pobre abuela está perdiendo la cabeza, nunca tuvo hermanos, solo hermanas». Con el tiempo la abuela empezó a angustiarse más y más por su hermano. Intentábamos calmarla lo mejor que podíamos, pero cada vez era más difícil. Finalmente, empezamos a interactuar más con la abuela, haciéndole preguntas sobre su hermano. Según ella, eran mejores amigos. Él siempre ayudaba a mi abuela con los abusones, pero luego empezó a disfrutar infligiendo dolor él mismo y se convirtió en un abusón. Mi abuela se entristeció, así que dejamos de hablarle esa tarde y esperamos unos días más hasta que la abuela lo mencionó de nuevo, y empezamos a hacerle preguntas nuevamente, principalmente la pregunta principal:
¿Dónde está él ahora? Ella parecía molesta y nos contó una historia. Por un tiempo, volvió a sentirse como nuestra abuela normal de antes. Parecía aguda y conocedora. Su hermano se metió en una pelea en un bar y accidentalmente hirió gravemente a alguien. Pasó algunas noches en la cárcel y luego fue puesto en libertad. Cuando salió, encontró al hombre y, digamos que terminó el trabajo. Se dio a la fuga de la policía. Finalmente, mi abuela nos contó el nombre de su hermano y quedamos boquiabiertos. Mi tío abuelo tiene un nombre que seguramente has escuchado antes. Después de irse de la ciudad, se entregó a una serie de los actos más perturbadores y atroces imaginables. Pasaron años, pero la policía finalmente lo atrapó y su vida terminó ese día. Nunca fue juzgado por sus crímenes. Después de todo lo dicho y hecho, mis bisabuelos se mudaron lejos y cambiaron su nombre tratando de borrar el recuerdo de las horribles cosas que su hijo hizo. Mi abuela quedó tan afectada por el estrés y la ansiedad que abandonó la escuela y pasó mucho tiempo aceptando el hecho de que su hermano era un asesino y ahora ya no estaba. Eventualmente siguió adelante y comenzó su vida sin mencionar nunca más a su hermano, hasta ahora. Esa noche se lo contamos a nuestra mamá, y ella estaba convencida de que la abuela estaba inventando las cosas. Después de todo, ella ve la televisión la mayor parte del día, y en esas situaciones no es imposible que se implante una idea en tu cabeza. Mi mamá llamó a sus hermanas y les preguntó si habían escuchado algo así alguna vez, y todas dijeron lo mismo. Nunca habían escuchado esa historia antes. Las hermanas de mi abuela ya habían fallecido, así que realmente no había nadie más a quien preguntar. Mi mamá vino a la casa de mi abuela con nosotros unos días después y quería hablar con ella. Tan pronto como mencionó su nombre, los ojos de mi abuela se iluminaron y comenzó a hablar de él cuando era niño, y de lo increíblemente buen mentor que fue para ella. Mi mamá intentó averiguar si había alguna manera en que mi abuela pudiera probarlo sin simplemente acusarla de mentirosa. Le preguntó si tenía fotos de cuando eran niños, y mi abuela hizo una pausa por un momento. Era como si las luces se estuvieran apagando en su mente. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, y luego dijo que no tenía fotos de su infancia, solo tenía una foto para recordarlo, y estaba debajo de la cama. Corrimos al dormitorio y no había nada debajo de la cama excepto polvo y cajas llenas de cachivaches. Mi mamá estaba convencida de que mi abuela había inventado toda la historia, y debo admitir que yo también estaba inclinado en esa dirección, hasta que mi hermana nos gritó que volviéramos a la habitación. Entre el viejo colchón y el somier, había una carpeta con un recorte de periódico adentro. Era un artículo sobre su hermano y todas las cosas horribles que había hecho. Detrás del artículo había una nota escrita en un trozo de papel que decía: «Te quiero, hermana. No dejes que te maltraten. Con amor. Siempre». Y el nombre de mi tío abuelo. Nos miramos todos, y mi mamá empezó a llorar, ya que tenía casi 60 años, y nunca supo esto sobre su familia. Acordamos contarle a toda nuestra familia para que lo supieran, pero nos aseguramos de que todos estuvieran de acuerdo en no compartir la información. Sé que rompí ligeramente la promesa al escribir esto, pero necesitaba sacármelo del pecho. Espero poder proteger la privacidad de mi familia y la mía al no compartir nombres y ubicaciones. Por mucho que el mundo haya cambiado, realmente no ha cambiado tanto. Hay personas buenas y personas horribles. Cuando mi abuelo vino a América desde Italia, soportó uno de los momentos más difíciles de su vida. Ahorró durante años para hacer realidad el viaje. Él no iba a detenerse hasta llegar a América. El viaje en barco fue duro por sí solo, sin ayuda de la vida para personas horribles. Mi abuelo era muy joven pero fuerte. Ayudaba en el barco como podía para hacer el viaje más rápido. Su hermano, Gina, ya estaba en América y sabía que una vez allí tendría trabajo asegurado. Solo necesitaba completar el largo viaje por el océano. En algún momento del viaje, el barco perdió toda potencia
y se detuvo completamente en el océano. El pánico se apoderó del enorme barco, y eso solo es suficiente para atormentar tus pesadillas. Pero desafortunadamente, la pesadilla apenas comenzaba para mi abuelo. Él hizo lo posible por calmar a todos y mantener el ánimo lo más alto posible. No pasó mucho tiempo antes de que algunos perdieran la cabeza y el sentido de la lógica. La mayoría de los pasajeros tenían sueños de empezar una nueva vida en América, pero pocos sabían que esos sueños casi se perdían para siempre en el mar. Algunos hombres en el barco decidieron apoderarse del vapor por completo. Mi abuelo siempre lo comparaba con lo que imaginaba que hacían los piratas. Los hombres rebeldes separaron a todos en el barco y comenzaron a golpear a quienes expresaban sus opiniones. Nunca supo cuál era el objetivo final de esos hombres. Nunca lo dejaron claro. Mi abuelo asumió que era solo algún tipo de plan de poder, que esos hombres estaban asustados y no sabían qué hacer. Tal vez no querían morir en el mar como pobres hombres. Él quería ayudar, pero sabía que si hablaba, los hombres le darían una paliza extra, ya que era tan grande. Estaban en la parte inferior del barco, y mi abuelo no tenía idea de dónde estaba el capitán durante todo esto. Siempre supuso que simplemente se escondía en algún lugar, pero no lo sabía con certeza. Las siguientes horas, mi abuelo siempre decía que fueron las peores de toda su vida. Docenas de personas, todas apiñadas en una habitación casi completamente oscura. Se escuchaba llanto y tos, y la mayoría estaba segura de que iban a morir. Era casi imposible mantener el ánimo alto en este punto, y no sabía qué era peor: el barco a la deriva en medio del océano sin rumbo, o no saber cuánto peligro corrían con esos hombres locos controlando el barco. Para empeorar las cosas, no sabían cómo funcionaba el rescate y, como nadie sabía dónde estaba el capitán, no sabían si tenían manera de contactar a un barco de rescate o si flotarían hasta que todos murieran de hambre. Finalmente, mi abuelo decidió ser un héroe, lo cual fue un error. Se levantó y derribó a uno de los hombres, pero otros 3 saltaron sobre él y decidieron golpearlo. Encontraron un armario oscuro de algún tipo y encerraron a mi abuelo en el armario, y durante horas pudo escuchar el alboroto más inquietante que había escuchado. Siempre decía que las películas de terror no dan miedo. Según él, nada se compara con escuchar los verdaderos gritos de personas que conoces durante horas y estar atrapado sin poder ayudar a nadie. Eso es lo que, según mi abuelo, es el verdadero horror, y yo le creo. Siempre me daba pesadillas escuchar a mi abuelo contar la historia. Siempre eran los pequeños detalles los que me afectaban. Las condiciones casi congelantes, los gritos de personas que conocía y tener que lidiar con todo esto sin ni siquiera un rayo de luz, es simplemente inimaginable para mí. Las siguientes horas fueron borrosas según él. No recuerda mucho. Pasó mucho tiempo tratando de romper la puerta sólida, pero no cedía. Eventualmente escuchó gritos que no reconoció y comenzó a golpear la puerta nuevamente. Alguien abrió la puerta y liberó a mi abuelo. Era otro pasajero del barco y le explicó a mi abuelo que había llegado un barco de rescate, y básicamente arrestaron a los hombres que habían tomado el barco. Los gritos que había escuchado al final eran de los hombres que habían tomado el barco y estaban gritando mientras los detenían. No sé cómo lo hicieron, pero arreglaron el barco y completaron el viaje a América. Había escuchado que cada hombre que había tomado el barco fue llevado a juicio, pero desafortunadamente no sabía con certeza. Cuando llegaron a tierra, les contó sobre el horrible y desafortunado desenlace del viaje. Varias personas que conocía perdieron trágicamente la vida y no se hizo nada por estos pobres y sus familias. Varios de los pasajeros italianos celebraron un servicio por los que se perdieron, pero el recuerdo trágico aún perdura. Mi abuelo estuvo enojado e insultado durante años, porque casi no se mencionó la tragedia. Se desilusionaron y su sueño americano se volvió borroso. No podía entender por qué no se hacía nada. Dedicó la mayor parte de su vida a ayudar con las condiciones de inmigración, haciendo arreglos lo más cómodos posible y tratando de proporcionarles refugio y un trabajo al llegar al país.
Es más que aterrador ir a un lugar nuevo y empezar de nuevo. Y mi abuelo aprendió esto de primera mano. Siempre dijo que había soportado suficiente dolor, pero no quería que nadie más sintiera una fracción de lo que él sintió.